Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches. 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 Buenas noches con todos, con todas. Gracias a todos por los presentes este momento, por la puntualidad. En honor a ustedes, realmente vamos a empezar la clase en forma puntual como tiene que ser. Gracias nuevamente por eso, porque para mí es un referente y siempre me gusta, obviamente, ser así. Más aún ustedes que van a ser agentes civiles de tránsito, eso involucra que ustedes tienen que ser como relojito, como dicen, como relojito inglés. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes. La materia que voy a trabajar con ustedes es el tema de crisis y conflictos. Entonces, es un tema muy interesante. Voy a trabajar en varias líneas con ustedes porque de una u otra forma eso funciona dentro de varios aspectos. Vamos a tratar de hacerle lo más interesante posible, que les guste, para que ustedes tengan todas las opciones y especialmente sepan gestionar un conflicto y una crisis. Bueno, mi currículum está ahí. Yo soy profesor de educación, licenciado en comunicación social, tengo una maestría en comunicación, tengo tres diplomados, uno en negociación, otro en comunicación y otro en educación virtual. Soy PhD en ingeniería de proyectos, medio ambiente, calidad, seguridad y comunicación, y tengo un postdoctorado en investigación. Me encanta investigar, estudiar y demás. Más o menos es cómo está estructurado el nivel. Y vamos a ir avanzando desde una lógica de la conceptualidad. Las asimetrías propias, ¿sí? Propias de nuestra sociedad, ¿sí? nos generan un sinnúmero de acciones, cambio de paradigmas, sobre las bases epistemológicas de la comunicación corporativa. ¿Qué quiero decir? Que día a día las instituciones cambian. Ustedes en las instituciones que van a trabajar cambian, pero las instituciones están hechas de personas. ¿Sí? Todas están hechas de personas. Y cada uno tiene sus intereses. Todos tienen sus intereses. Entonces, eso es un tema muy, muy, muy importante que debemos nosotros, pues obviamente, tener la lógica de cómo nosotros vamos a generar esos conflictos para ser o parte de, ¿sí? O parte de los conflictos o parte de la necesidad. Y en función de eso, lo que nosotros vamos a ir a lo largo de su trabajo, de su proceso, es tomar la decisión. ¿Qué intereses tienen ustedes? Y para eso les voy a explicar algo. Todos tenemos necesidades comunes. Las principales necesidades comunes cuando ustedes están dentro de una institución o quieren estar dentro de una institución, tenemos la estabilidad, es decir, tener un nombramiento, un contrato fijo, una estabilidad, tener salud, ¿sí? Estar sanos, y motivación y reconocimiento. Que les digan que lo que ustedes hacen está bien, sirve, funciona. Pero cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Ninguno de nosotros somos iguales. Todos somos diferentes. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben cómo, cojamos a los tres últimos presidentes. El presidente Correa tenía una personalidad, ustedes saben, tenía una fuerza, tenía un liderazgo, etc. El presidente Lenín Moreno, en cambio, era otra personalidad, menos fuerza, menos liderazgo. Y ahora tenemos un presidente que obviamente tiene otra personalidad, ¿sí? Que todavía no se nota ese estilo de gestión, porque estaba siendo muy tranquilo, pero el último acontecimiento que se dio con el alcalde de Balao, pues se lo notó mucho más fuerte, más agresivo, y eso ha generado un cambio.
Entonces, esas son las personalidades de todos. Y en todo lado ustedes van a ver ese tipo de personalidades. Entonces, pero ¿cómo se construye nuestra personalidad? Se construye por 3 elementos. El factor familiar es lo genético. Eso viene dado con los genes. Segundo, el factor social, es decir, el medio en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y tercero, es el ámbito educativo. Muchas personas como ustedes que quieren prepararse, que quieren formarse, tienen otro nivel y otra forma de ver el mundo y de ver la vida a nivel de la sociedad. Entonces, todos estos grupos van a articular, ustedes van a articular con grupos, los seres humanos somos animales sociales que necesitamos interrelacionarnos. En función de ello, pues obviamente tenemos que saber manejar con inteligencia emocional, que se llama, ya me voy a explicar un poquito eso, lo que es cada uno de ustedes. Más aún, ustedes ya en su profesión, ya vamos a ver el conflicto, tienen que aprender a manejar con los usuarios, con sus clientes. Y eso es importante porque encontrarán agresivos, encontrarán timoratos, encontrarán gente que les quieren coimar, gente que les quieren amenazar, de todo. Y ustedes tienen que estar preparados para saber manejarse. Porque ahora, con la tecnología, gracias a esto, todo se puede filmar. Y si no es la persona a la cual ustedes están controlando, es cualquier transeúnte. Y hay carreras que se han acabado por eso. Entonces es importante que ustedes en este momento tengan un punto de inflexión y piensen y digan, a ver, ¿qué quiero ser yo de grande? Yo todavía me sigo preguntando qué quiero ser de grande. Entonces, y trato de llegar a hacer lo que yo hace algunos años me planteé. Y lo importante es que ustedes también lo piensen. Ser los mejores vigilantes, agentes civiles. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren ser ustedes? Y en función de eso es lo que debemos ir pensando cómo van a tener cada uno de ustedes su personalidad, o lo que se llama su estilo, para vestirse, para hablar, su imagen, su forma de actuar. Todo eso hace su personalidad y es su estilo. En función de ello, es importante que nosotros pues tengamos muy claro cómo son varios de los elementos. Vamos a hablar un poquito de la comunicación en la gestión de crisis. Permítame, voy a ir alternando con otra presentación que la tenemos acá. Permítame para ir hablando sobre mediación y resolución de conflictos, que es lo que vamos a hablar. Tenemos que es un conflicto, dice que es un conflicto en el cual en una situación 2 o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición, o emprenden acciones mutuamente antagonistas, quiere decir acciones diversas de cada uno, con el objetivo de dañar o eliminar la parte rival. Incluso puede ser con acciones verbales, etcétera, etcétera. Todo este tipo de elementos son los que de una u otra forma vamos a seguir trabajando en esas lógicas que ustedes de una, insisto, o de otra forma, a lo largo de este módulo, vamos a poder generar ese tipo de aspectos que vamos a incorporar en su personalidad. A mí me interesa mucho estos elementos que ustedes pueden ir manejando, pueden ir trabajando. Entonces, es importante que avancemos en esto. Resumen de esto, conflicto es producto social. Por 2 visiones, por 2 posiciones contrarias. Nada más, eso es un conflicto, ¿sí? Ustedes están yendo en su vehículo, en su moto, y de pronto se cruza un rojo a otra persona. O sea, ustedes frenan con las justas, estuvieron a punto de chocarse. Se paran y le dicen de la verde, hasta le nombran de la mamá, la tía y la prima, ¿no es cierto? El otro se para y le dice, ¿cómo que me nombras a mi papá, a mi tía y mi prima? Y empiezan los conflictos. Pueden llegar a agresión física o solo verbal. Eso es un conflicto. Es un suceso que se produce entre 2 personas, ¿sí? O grupos de personas. Tenemos conflictos como el que acabo de explicarles, personales, pero también tenemos conflictos organizacionales, es decir, donde entran a conflictuar más personas o grupos de personas. Inclusive dentro de una organización, muchos de ustedes trabajarán en alguna institución, una organización pública o privada, ustedes van a ver que se arman grupos. Se arman grupos de las secretarias que a veces no se llevan con los conductores o con los mensajeros, o grupos que se llevan bien, o que no se llevan con los de TICs, por ejemplo, que a veces son un dolor de cabeza con el tema de las conexiones, de las computadoras y demás, o no se llevan con los abogados. Entonces, eso es un conflicto organizacional. Cuando, por algún, o lo más fácil que pasa, las relaciones románticas.
Dos personas ingresaron a la organización, se enamoran, mientras están de novios en el romance, todo va bien. Pero peleados los dos, ya vienen los grupos. Las chicas se harán a ella, los chicos a él, y empieza la confrontación. Y entre los dos no podrán hablar sino a través de terceros, porque no quieren ni verse ni hablarse. Entonces, por eso muchas organizaciones lo que hacen es, hay una relación, chao, uno los dos. Lamentablemente, en nuestro país, por la matriz cultural que tenemos, casi siempre es la mujer la que tiene que salir. ¿Sí? Entonces, ese tipo de elementos nos hacen pensar en que un conflicto puede generarse de algo absolutamente pequeño. Miren, la Primera Guerra Mundial. Hablamos de guerra del mundo, empezó por un conflicto. Un país mató por equivocación a un archiduque. No supieron explicar qué pasó, entonces el país de origen del archiduque fue a reclamar, se armó un conflicto y se metieron en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿por qué empieza? Por un conflicto de raza. La raza aria quería dominar al mundo, los alemanes. Entonces ellos querían ser los superpoderosos y empiezan a expandir su poder a través de Hitler y empiezan a querer dominar el mundo. Un conflicto de una visión donde nosotros somos los blancos, los arios, los superiores y debemos controlar al mundo. Entonces, como pueden ver, de algunos conflictos surgen los grandes fenómenos que desembocan en crisis o desastres. No sé si ustedes se acuerdan o vieron en las noticias que aquí en Quito, yo estoy desde Quito, saludándoles, por supuesto, hubo un aluvión inmenso, ¿sí? Justo el 31 de enero. Han visto las imágenes donde cómo se llevaba carros, se llevaba personas, animales, todo lo que encontraba a su paso. 28 muertos, bueno, desaparecidos, hay una persona desaparecida todavía, y cuantiosas pérdidas económicas y materiales. ¿Por qué se da eso? Entonces, si entendemos la lógica, vemos que hay un conflicto base. El conflicto es que en las laderas del Pichincha no se debe construir. Y ahí construyen, depredan el bosque. Sin bosque, ahí, ¿qué pasa? La construcción de la tierra en Quito, en la sierra, es arcillosa. Es decir, es arcilla, sirve para hacer, por eso es con estos materiales de aquí, como el chocoto, que algunos conocemos, si han escuchado hablar del chocoto, hacen las vasijas, las ponen a cocinar y ya sale la cerámica. Así hacían nuestros aborígenes. Entonces, ese terreno que es arcilloso se satura de agua. Cuando se llena de agua, se hace lodo. Y como no tiene árboles que le sostengan, se baja por gravedad y genera los aluviones. Pero no es que cuando está poquito de agua, no, se absorbe mucha agua, absorbe bastante agua y por eso es que cuando baja, baja con toda la fuerza que ustedes ven. Entonces, eso se da ¿por qué? Por un conflicto en el cual la municipalidad permite que personas vayan a vivir allá. Inclusive había un proyecto de un cementerio de cenizas que querían hacerlo ahí. Entonces, los intereses económicos, como ustedes ven, o que se dan en este caso, priman. ¿Sí? Entonces, hay muchos conflictos. Hay conflictos de orden sexual, en donde mujeres graban abusos o en su defecto cierto tipo de epítetos. Lo último que pasó en TC, si ustedes vieron, cuando Mario Canesa le da unas connotaciones impropias a una de las presentadoras. Entonces, eso es un conflicto. ¿Por qué? Porque si bien la presentadora no quiso acrecentar el conflicto, pero en redes le destrozaron a ella y a Canesa. Entonces, ese tipo de elementos hay que tener mucho cuidado porque, como vemos, el conflicto es una divergencia, una diferencia ocurrida entre dos o más personas. Cuando ya es un conflicto social u organizacional, es que obviamente cuando hay discordia entre los miembros de una organización. Como les decía, los conductores de pronto no se quieren llevar con las secretarias. O dentro del grupo de agentes civiles, ¿sí? Existe un grupo que se creen o piensan que son los favorecidos y solo piden ciertas calles o ciertos sectores. Y hay otro grupo que se siente desfavorecido, dicen, ¿por qué solo los de allá les dañan? Y empieza un conflicto entre ellos, por una mala gestión administrativa. No sé si hay alguna pregunta, por favor, hasta aquí. ¿Dudas, inconvenientes? ¿No? Verá, les voy a contar un caso. Yo trabajo mucho con casos, me gusta a mí los temas de contar casos. Había un alcalde en la Amazonía ecuatoriana que hacía muchísimas cosas en beneficio de su población.
pero tenía un pequeño problema, y viene el bendito pero. Su esposa no trabajaba en el patronato, sino puso a una concejala. Y esta concejala en todo el patronato puso hasta el perro de la casa. Primos, tíos, familiares, amigos, todo. ¿Qué sucedió? Que la población no es tonta, se da cuenta, y obviamente pensaban que era el alcalde el que estaba poniendo. Y esto le generó un conflicto muy fuerte al alcalde, que casi estuvieron a punto de votar. Él no sabía, no tenía conocimiento de esos temas, pero la otra persona fue la que abusó del cargo, del poder, poniendo a su familia ahí, y eso le generó un conflicto y no particular, no personal y no político. Entonces, este tipo de conflictos de casos son los que complican las situaciones y la gestión. Entonces, ahí tienen explicaciones, ustedes tienen eso todo cargado en su plataforma. Todo esto que ustedes ven está en la plataforma, lo otro no, ya lo voy a ir cargando para que ustedes tengan también. Entonces, ¿qué es lo que permite el resultado de los conflictos organizacionales? Que no se cumplan las metas, que la organización no vaya al mismo nivel, es decir, unos van bregando hacia un lado y otros van hacia el otro lado, entonces no se pueden. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante? Entonces, día a día tenemos conflictos. A veces la gente nos odia por el delito de respirar. Hay una ley que yo planteo en uno de mis libros que se llama la ley de los 5 segundos. Quiere decir que hay personas a las cuales nosotros les caemos bien o les caemos mal por lo que hagamos dicho en los 5 segundos. Yo no sé si ustedes se acuerdan y quiero hacerles entrar en memoria. A ver, por favor, recordemos la primera vez que fueron a visitar la casa de su novio. Si se acuerdan, ¿quién quiere contarme? A ver, por favor, esto es de 2, de 3 y de 4, es como un tango. A ver, ¿quién quiere contarme la primera vez que fue a visitar la casa de su novia? O hago verán, yo tengo 2 estilos. Ustedes me dicen cuál. La primera es la democrática. Como ahorita estoy diciendo, ¿quién quiere contar? ¿Quién quiere decir? La segunda es la del padrastro. Entonces yo digo, por ejemplo, Andrés Muñoz, por favor, o Kevin Quiñones. Entonces ustedes deciden. ¿Nos llevamos en democracia o nos llevamos como el padrastro? Así que, ¿quién me quiere contar algo? Samuel Vera. Gracias. Gracias, Samuel. Sí, sí me escuchan. Sí te escuchamos. A ver, Samuel. Bueno, a mí me pasó que cuando llegué, bueno, el gesto del papá de mi novia prácticamente no fue del tanto bueno y lo primero que hizo fue preguntarme si es que no consumía o algo. Ya, claro. Y que si es que trabajaba o estudiaba, entonces fueron las preguntas que me hizo fue si es que estudiaba, si es que tenía alguna profesión, algo, entonces fue un cambio radical cuando le dije que prácticamente ya había cursado mi bachillerato y tenía mi título de tercer nivel, entonces cambió totalmente enseguida. Belleza, claro que belleza. A ver, ¿por qué se da esto? Y gracias, Samuel. Perdóname que te corte, solamente quiero ir hacia una explicación por qué yo cogí este caso. ¿Quiénes de aquí son papás? No sé si Iván, algo así, que también quiere hablar. Iván Andrés. Iván Andrés, cuéntame, ¿tú eres papá? Iván Andrés. Regresa, respira. Demuéstranos que estás vivo, por favor. Iván. ¿No? Oldri. ¿Me escuchas, Oldri? Sí, yo soy papá. Sí. Gracias. Si eres papá, a ver, ¿tienes una nena o un varón? Varón. Ya, muy bien. Si algún momento viniera la novia de tu hijo, no me digas la edad, no, solamente estoy en prospectiva, a tu casa, ¿cómo quisieras que sea la novia de tu hijo? Primeramente, profesional, una mujer que lo quiera de verdad. Chévere, 2 cosas acabas de decir y me parece súper bien y gracias por la honestidad. Conmigo yo tengo una norma, esto es un tema académico y aquí hay que decir la verdad, con buenos términos, con inteligencia, pero la verdad. Y eso es lo que me parece sumamente oportuno y felicito a él. No sé si Iván, respira por favor, ¿estás vivo? Demuéstranos. Sí, Iván Andrés. Hola, ¿me escuchan? Hola Iván, ¿cómo estás? Ahí te escuchamos. ¿Qué tal? Sí, no me funcionaba muy bien el audio.
No te preocupes, estamos aquí para apoyarnos. Iván Andrés, cuéntame, ¿tú eres papá? Hola. Aló, ¿me escuchas? Iván Andrés, ¿me ¿Perdón? escuchas? Perdón, dígame. Ya, ¿tú eres papá, Iván Andrés? No, aún no. ¿Tienes hermanas? Hermana, sí. Ya, cuéntame cómo quisieras que sea el perfil o el prototipo del novio de una de tus hermanas. Bueno, pues sería bueno que sea un joven trabajador que tenga su profesión al menos para estar con ella. Muy bien. No, bueno, también son los gustos de ella, porque depende, hay veces que las mujeres se enamoran de unos gustos, tienen sus gustitos por ahí. Decirle que no, porque son los sentimientos de ella, también no hay cómo meterse. Pero se podría dar sus consejos también, que sepa bien dónde va a estar y con Pero quién va a si estar. fueras, Iván, y si fueras papá, ¿qué quisieras para tu hija? Lo mejor para ella. O sea, no quisiera tampoco que se me enamore, pero si ya llegaría, tocaría elegir, pensar bien con qué persona va a estar y con qué clase más que todo, porque ahorita en estos tiempos cogen, embarazan y se van por las mismas y no sería bueno eso para ella. Sería Muy mejor que bien. tenga una pareja que trabaje, tenga su trabajo. Excelente, excelente. Mira, volviendo a la explicación que nos daba nuestro primer compañero y que decía que el papá cambió cuando supo que él estudiaba, que estaba en tercer nivel, ¿no es cierto? ¿Por qué se da? Porque cuando nosotros nos ponemos en los zapatos del otro, eso se llama empatía, ¿sí? Si estamos entendiendo al otro y nosotros como personas, como seres humanos, pues tenemos esa misma lógica para con los demás, debemos entenderlos. Es decir, ¿por qué les dije qué pasa, qué harían ustedes si fueran papás? Porque lo que justo acaba de pasar con Andrés, me parece que era, que nos explicaba sobre la visita al padre y de su novia, cómo cambió la situación. Es lo mismo que sucede cuando no existe esa empatía, no se entiende y se genera un conflicto. ¿Qué pasaba si Andrés, al momento que decía, no, estoy pensando estudiar y también trabajar, veamos qué pasa? Como papá, decía, ¿y ahora cómo le va a mantener a mi hija? ¿O querrá que mi hija le mantenga a él? ¿Sí me logro explicar? Entonces, por esa diferencia de entendimiento de unos y otros, se generan los conflictos. ¿Qué pasa si yo estoy manejando, pero rapidísimo y tengo que ir al hospital de emergencia, sí? Porque se tuvo un accidente mi hija, a mí me pasó una vez eso, que mi hija, por estar corriendo con mi hijo varón, él sin querer le cierra la puerta y ¡pum! Se da la frente contra la puerta y se parte la frente. Empezó a sangrar, entonces al rato cogimos, y como vivimos a 1 hora de la ciudad, pues hasta llegar al primer hospital, era casi 1 hora, entonces yo a lo que daba el carro, luces de stop, etcétera, y dale. Y claro, no sé qué pensó alguna persona que iba conduciendo, me acuerdo un vehículo, que empieza a pararse en adelante y a frenarme. Yo en la desesperación que tenía, ¿qué creen que es lo que pasó? Que volvemos a nuestro instinto animal. Y yo lo quise es acelerar al carro y le boté el carro para que se frene. ¿Sí se dan cuenta cómo a veces actuamos bajo ciertas circunstancias, ciertos principios? Y luego el tipo me fue siguiendo. Y nos correteábamos, a mí no me importaba que me seguía o no seguía, pero yo lo que hice es, llegué al hospital, me paré en emergencias y me bajé. Ahí vino el médico y luego el tipo que estaba ahí, yo me bajé porque estaba furioso, ¿no? Ya que entró mi hija y todo, y el tipo salió corriendo. O sea, existe ese tipo de personas. Y a veces por más educados, por más formación que tenemos, también somos seres humanos. Y estamos llenos de emociones. ¿Sí? Entonces tenemos formas diferentes de reacción. Y existen formas y mecanismos que nos permiten a nosotros evitarnos de esos problemas. Porque en muchos de los casos, estuve recién dando capacitación a los agentes de tránsito de aquí del municipio de Quito y conversaba con ellos y les decían, no acaben su carrera por un momento de furia, por un mal momento, por un inadecuado momento de manejo. Y les decía, les voy a dar una receta súper fácil y no les voy a cobrar la terapia, no les cobro, pero les voy a dar algo que se van a acordar toda su vida. Y cuando estén en esos momentos de ira, de furia, que quieren sacarle, pero la remadre a alguien que esté ahí, por favor piensen en que a Miguel le van a regalar 5 segundos. Entonces, ese rato la furia, ustedes cierran los ojos y se acuerdan de Miguel. Y dicen, bueno, ya, a este profesor le voy a dar 5 segundos.
Y después de esos 5 segundos ustedes van a ver que ya no es lo mismo. Ya no le quieren golpear, ya no le quieren hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sometidos a una presión, nuestro cuerpo lo que hace es pone el 4x4, como en los vehículos. Ustedes han visto que cuando ponen un vehículo el 4x4 no se vuelve una bala, sino que más bien el vehículo se pone más fuerte, se hace más lento y obviamente puede trepar todo lo que sea. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos bajo un estado de tensión, nuestro cuerpo respira menos y nuestro cerebelo es el que actúa más. Por eso es que en casos de accidente hay madres, hay padres que han levantado un auto para sacar a sus hijos en un accidente. Hay hechos realmente que son históricos, llamémosles así, para las familias, en donde personas por la desesperación han actuado de una forma física que en su vida lo podrían hacer. Y es porque estamos bajo ese estado de tensión del cerebelo, que es la parte animal de nosotros. Entonces, ustedes en su profesión, por favor, cuando ya estén ejercitándose, ejecutando, lo primero que tienen que hacer es aprender a controlarse. Y la terapia es respirar. Respirar. Ustedes le oxigenan al cerebro, las neuronas empiezan a hacer los circuitos y van a ver que baja el acelerín, baja la adrenalina. Y ustedes pueden estar salvando su vida, su carrera y la de su familia. ¿Sí? Esto es igualito cuando, lamentablemente, miren, en nuestro país existen un sinnúmero de violencia, de delincuencia, los asaltos. ¿Qué dicen los expertos? Los expertos lo primero que te dicen, por favor, piensa. Por favor, no confrontes a los delincuentes, porque un delincuente está estresado por el hecho mismo de que está rompiendo las reglas y lo que quiere es conseguir en el mínimo tiempo su objetivo, tu celular o tu dinero. Entonces, el consejo para ustedes, mío para ustedes es, por favor, denle las facilidades. No se dejen matar por un celular o por una cartera. Tenemos una vida plena como para poder nosotros hacer 1, 3, 5 celulares. ¿De acuerdo? Por favor, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, compañeros? No sé si los que levantaron la manito tienen alguna inquietud. Está abierto los micrófonos. Y si no, les agradecería bajen la mano. O si alguien más, por favor, con mucho gusto les escucho. Sí, yo, ingeniero. Tengan la bondad, te escuchamos. Con relación a lo que usted está conversando, en relación al conflicto, básicamente es un proceso natural de cambio en sí. Entonces, yo me encontré leyendo, yo me puse a analizar un poco y hablaba con relación al conflicto que tiene dos fases. Una que viene a ser la destructiva, que prácticamente que vendría a ser que cualquier persona, y hay una fase positiva donde una persona lo ve como un acto de éxito o una forma positiva, como una forma de oportunidad también. Entonces, eso me quedó en duda de que si el conflicto es positivo o es negativo. Y que usted podría explicarme con relación. Muchísimas gracias, Samuel. Yo creo que un conflicto es la capacidad de probarnos. ¿Sí? De probarnos cuán tolerantes o pacientes o inteligentes somos. ¿Sí? Cuán inteligentes somos. Ustedes han visto a nivel de políticos cómo en asamblea se dicen o cómo en las redes se tratan. Y luego les vemos comiendo juntos. Y uno dice, qué caretuco, ¿no? ¿Cómo se tratan, se hablan y luego están juntos? O, en su defecto. Ingeniero, se le escucha cortado, disculpe. ¿Sí? ¿Se escuchó cortado? Espérenme un ratito, abro la puerta, ¿sí? Ahí me escuchan mejor. Tal vez las señales... Ahí está mejor. Se escucha mejor. Ya, muchas gracias. Cuando haya ese tipo de cosas, cuéntenme. Por favor, me dicen e inmediatamente yo busco los mecanismos para solucionar. Entonces, yo les decía que existen muchos conflictos que se dan y nos miden. Cuando hay un conflicto y encuentran una solución, es que realmente estamos respondiendo en forma inteligente a ese conflicto. O dándole una solución. Porque existen muchos temas en el tema de solución de conflictos que nosotros podemos evadir los conflictos. Podemos evitar los conflictos. No podemos hacerles caso a los conflictos. ¿Sí? O, en su defecto, podemos ignorarlos. ¿Sí?
como que no es conmigo. ¿Qué pasa si ustedes ya de pronto ya mismo se gradúan, ya van a ser vigilantes de la República y salen a patrullar y de pronto por ahí en un carro alguien les pasa gritando de la verde? ¿Qué hacen ustedes? Brando, cuéntame, Brando, ¿qué harías? Brando, ¿me escuchas? No, no se le entendió la pregunta. No se le entendió la pregunta porque se le corta el internet. A ver, permítame a ver qué es lo que está pasando aquí en el internet. Déjenme ver que esté todo listo. Espérenme un ratito. Acá está. Me voy a cambiar de conexión. Me dan 2 segundos que voy a quedarme congelado en la... Listo, ahí está mejor. ¿Sí? Hay un compañero que también está interrumpiendo la clase. Ya. Por favor, Ingeniero, Rafael. no sé si pueda silenciar a todos y Ya, de voy a ahí volver usted acá. abre otra vez su micrófono para que no haya esas interrupciones. Sí, sí, sí. Tienen toda la razón ahorita. Déjenme ver para silenciar a todos, porque si no estamos ahí con... Ya están todos silenciados, ¿sí? Gracias por escucharnos, compañeros. Ya están todos. Bueno, les decía que para mí el conflicto es una oportunidad. Y es la oportunidad que tenemos todos de mostrarnos, de probarnos. Es un reto, además. Recuerden que un conflicto es un reto, porque en muchas de las situaciones ustedes van a verse expuestos, ¿sí? Van a verse expuestos. Y eso les va a probar a ustedes cuán preparados están, ¿sí? Porque si es que ustedes no saben controlar sus emociones, van a generar un conflicto y van a generarse un problema y muy fuerte con ustedes y con la institución. ¿Saben quién siempre termina perdiendo cuando hay un conflicto de un vigilante, de un agente de tránsito con la ciudadanía? ¿Sí saben? La gente. Giovanni, gracias. Exactamente. Siempre pierde la gente y por favor, si ustedes no quieren revisar eso, miren en las redes. Siempre. Inclusive el último caso patético del policía que estaba de descanso y impidió un asalto, terminó matando a los delincuentes, ahora enfrenta a estar preso. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros debemos controlar y cuidarnos. Y es mi llamado para ustedes, para que actúen con inteligencia. ¿Sí? Entonces, hay momentos en el conflicto que a veces puede estar de por vida. Recuerden ustedes con conflictos cuando han tenido en su adolescencia y los llevan a veces hasta ahora. Oldri, por favor, te escucho. Más que todo, nosotros deberíamos tener mucho cuidado por lo que nosotros somos prácticamente empleados del municipio, vamos a hacer. Exacto. No, o sea, no es como la Comisión de Tránsito del Ecuador, que, o sea, hay agentes que tienen problemas en Quevedo y al fin y al cabo le hacen el pase a Guayaquil y ya hacen como borrón y cuenta nueva. En cambio, aquí en Quevedo no se podría hacer eso porque estamos trabajando para una sola jurisdicción. Así es. E inclusive, pero miren, así les hagan el pase. La gente les va a seguir. El afectado, el golpeado, no va a parar. Y en redes ustedes saben que hay una persecución brutal. Y les van en todo lado a poner y a etiquetar y a recordarles. En redes ahora pueden marcar o destrozar vidas. Y hay que cuidarnos de eso. Entonces, siempre, por favor, lo primero de esta clase, vamos a hacer un resumen. Un conflicto es producto social de diferentes criterios. ¿Sí? Por cualquier suceso que se haya dado. Lo segundo, hay 2 fases. El primer momento obviamente estará presente durante toda su vida y ustedes estarán metidos en esa situación viendo cómo pueden solucionar. Luego una segunda fase en donde la situación conflictiva buscan que ustedes tratan de solucionarlo, sea en el ámbito individual, personal o en el social. Pero siempre va a estar eso martillando su cabeza. Entonces, ¿qué es lo mejor para ustedes? Como un consejo, como profesional, como amigo, como docente. Lo mejor para ustedes es que siempre le den al Miguel los 5 segundos. Cuando tenga un problema, 5 segundos. Se enojaron con su novia. Podemos usar prospectiva. A ver, yo me enojé con mi novia. Lo uno es mantenerme así. Lo otro es ir y llorarle y regresar.
Lo tercero es seguir haciéndome el bravo y yo más bravo, etcétera. Y así sigo. O lo cuarto es buscar un tercero, es decir, una amiga para que nos haga hablar. Eso es prospectiva. Cualquiera de esas situaciones, ustedes pueden hacerlas y controlar si no hay agresión. Pero ¿qué pasa si se exaltaron hace rato y quisieron darle contra el planeta alguna cosa? Violencia, femicidio. Y ustedes quedan marcados de por vida. De por vida. Entonces, eso no puede ser. Y lo mismo en el caso de las chicas. La violencia va en escalonada. Primero son el hacerles sentir tonta, luego los gritos, luego viene ya el maltrato físico. Entonces, y la dependencia, por supuesto, con el victimario. Entonces, este tipo de elementos es importante que ustedes, dentro de lo que es el conflicto, vayan generando, solucionando y, más que nada, con inteligencia, entendiendo. ¿Sí? Recuerden, la mejor forma es respirar. Y lo segundo, empatía. Póngase en el puesto del otro. ¿Sí? Cualquier conflicto organizacional que no se trate de una forma adecuada va a resultar en resultados negativos para la organización. ¿Sí? Es decir, si ustedes son vigilantes en un municipio, son agentes en un municipio, y tienen conflictos con otro grupo, donde ven un grupo van a tratar de hacer algo diferente, pero el otro grupo de pronto, cuando vayan ustedes, van a hablar mal de ustedes y hacer algo diferente y no va a cumplirse los objetivos. Y empieza esa riña, ese conflicto. Entonces, eso hay que evitar. Lo importante es cómo ustedes reaccionan. Hay distintas formas de conflicto. Hay lo que se llama el pseudoconflicto, el conflicto latente. O sea, una infinidad de cosas porque depende de lo que nosotros queramos e intentamos. Los intrapersonales, o sea, referidos al propio individuo. A veces uno tiene conflicto con uno mismo y dice, a ver, ser o no ser, ¿qué soy? Entonces, en ese sentido, vamos a seguir buscando, sigo hablando porque se me va a acabar la batería, vamos a seguir buscando algunos elementos que dentro de nuestra personalidad, de nuestra psiquis, nos están generando un debate. Entonces, esos son los conflictos intrapersonales. Muchos de ellos a veces se requiere tratamiento, ayuda profesional, etc. Hay los interpersonales, es decir, los que representan los que habíamos hablado como producto social. Los intragrupales son los que se producen dentro de un mismo grupo, o los intraorganizacionales, o sea, los que surgen al interior de la organización. Cuando decía los intragrupales es, por ejemplo, las secretarias con los conductores, o los intraorganizacionales, o sea, las que se dan entre individuos, grupos y más grandes departamentos, es decir, los de TICs contra los jurídicos. No se pueden ver. Entonces, esto causa conflicto. ¿Sí? Hay pseudoconflictos, a veces que ustedes piensan que son o se da el resultado, pero lo importante es cuán empáticos somos. ¿Sí? Cuán empáticos somos. Entonces, eso es algo importante que debemos nosotros siempre estar pendientes, ver, revisar y poder entender las lógicas, perdón, de cómo nosotros vamos a ir manejando estas líneas, estos elementos que nosotros podemos hacer. Pero obviamente hay un elemento que es importante y quiero tomar otra presentación. Yo voy a tratar de hacerlo lo más relajado para ustedes en este tema. Ya hablaremos de crisis en la siguiente sesión. Ahorita hablaremos del conflicto. ¿Qué es lo que quiero yo de ustedes? Yo quiero que entiendan qué es ser un líder. Muchos dirán, pero es que para yo ser líder tengo que pasar mucho, yo voy recién a tropa y de ahí, mira, voy creciendo. No. Ustedes pueden ser líderes desde el puesto que estén, desde la línea que estén, porque es una actitud. Mucha gente dice, a ver, los líderes son o se hacen. Y yo les digo, se origina desde adentro. Se llama actitud. ¿Sí? Actitud. Una persona que piensa, escucha y está mejorando. Y claro, la respuesta siguiente será mucho mejor, de mejor nivel. Y todo el mundo, ¿qué pasa? Siente admiración por eso. Y lo va a seguir, porque es inteligente. Mira, dice cosas interesantes, valiosas, me sirve. Para mí lo importante de todo un conflicto es que ustedes aprendan de él y vayan desarrollando niveles de liderazgo. ¿Pero qué es un líder? Es alguien que inspira a la gente. ¿Sí? Es alguien que inspira a la gente, es alguien que conduce al cambio, que hace que las cosas ocurran. ¿Alguien está con el micrófono, por favor? Apaga el micrófono. Gracias, gracias. Decía que es una persona que logra metas e influye en el comportamiento. Cojamos los extremos. Los liderazgos religiosos. Ustedes han visto
que hay personas, ¿cuál es su principal instinto de todo ser humano? Sobrevivir, ¿verdad? Si hay una crisis, una catástrofe, etcétera, etcétera, lo único que quieren es sobrevivir. Pero ¿cómo será que estos liderazgos dogmáticos influencian de tal forma que al ser humano le hacen romper ese principio básico que es la vida? ¿Se imaginan cómo a través de un discurso constante van generando cambios en su forma de ver el mundo, la vida? Entonces, ese tipo de elementos es muy valioso que ustedes siempre vean, siempre sepan y entiendan toda la línea de cómo puede uno generar un liderazgo. Vamos con otro. ¿De qué depende? Del poder, ¿sí? El poder de la capacidad que ustedes tengan de manejo, de influenciar en los demás, de lograr los objetivos. Ese es el tema del poder que ustedes puedan tener, ¿sí? Dentro de toda esta línea de manejo de conflictos. ¿De acuerdo? Entonces, hay varios elementos. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, por favor, en este momento, sobre lo que es liderazgo y poder, para tratar de ir entendiendo. Ingeniero, yo. Por favor, escuchamos. Ingeniero, pero yo que tengo entendido por liderazgo es que cuando uno trabaja en conjunto con el grupo para ser un mejor líder y así mejor seguir todos superándose, en pocas palabras. Eso es para mí ser un líder. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más me quiere contar algo? Buenas noches, ingeniero Miguel. Yo de parte le quisiera contar, el líder es la persona que tiene sus conocimientos y conforme van pasando los días, transmite sus conocimientos a las demás personas para fomentar, podemos decirlo, llamarlo, compartir sus habilidades y experiencias con los demás para poder generar un conjunto de personas y prosperar en la vida. Bien, muy bien. ¿Quién más, por favor, quiere contar algo? Yo, ingeniero. Gracias. El líder es el quien busca el bienestar de todos los compañeros que le rodean. Y el poder es explotar al máximo todo lo que esté ahí, experiencias, habilidades, para llegar a una meta. Muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar sobre el tema del liderazgo? ¿Les gustó? Ya ven este tema. No solo conflictos, sino tenemos que irnos hacia esa línea. O sea, siempre pensemos en cómo vamos a ser de grandes, cuán valiosos somos, cuán importantes vamos a ser, porque realmente entiendan ustedes, cuando ya se gradúen van a ser un orgullo para ustedes y su familia, porque es un logro alcanzar. Y eso es importante. Eso les llena de orgullo, de emoción a ustedes. Y por ahí tenemos que seguir trabajando varios de los temas. Porque, caso contrario, imagínense, siempre vamos a estar nosotros con algunos problemas de poder, de será, pude, no pude, avanzaré, no avanzaré. No, lo importante de todo esto es cómo ustedes miran el poder. Y claro, el poder no es más que es la capacidad que tiene uno de influenciar en los demás, ¿sí? Pero recuerden que hay poder también a nivel jerárquico o institucional, y ese poder yo lo veo basado en dos líneas. El poder basado en honor y en principios son las mejores formas de poder, ¿sí? Se ganan la confianza de la gente, el respeto y la admiración de los demás, o en principios y en valores, una persona honesta, una persona correcta, etcétera, etcétera. Miren, las fuentes de poder es el coercitivo, es decir, temor al castigo. Todos tenemos miedo a que alguien nos castigue o pasa algo. De niños recuerden qué pasaba. La recompensa, premios, o sea, mira, te portas bien, tienes un ascenso. El poder legítimo, que es obviamente la posición, la máxima autoridad. El poder de experto, yo siempre me encanta este. Si ustedes quieren un tipo de poder, mi consejo, el poder de experto. Porque generan respeto por la capacidad, por la habilidad, que tengan conocimiento. Ese es uno de los más importantes fuentes de poder. Y cuando ustedes tengan ese tipo de poder, miren, todo el mundo les admira a ellos. Y luego el referente es cuando dicen, yo soy el sobrino del presidente de la República, soy el hijo del alcalde, soy el primo. Tienen poder por la referencia, pero no por ellos. Obviamente existen varios tipos de
de poder, que es el impotente, el coercitivo y el utilitario. Pero esto, bueno, hay formas de manejo del poder. Hay principios, la persuasión, la paciencia, la amabilidad, la enseñanza. Y ahí está, otra vez volvemos al conflicto. ¿Por qué quise volver al conflicto? Porque, como les decía, miren, la base de cualquier conflicto es un producto social de consecuencia natural dada a interrelaciones humanas. Es normal. Lo que tenemos es que no ahondar en los conflictos. Tenemos que bajarle el ego al conflicto. ¿Sí? Porque al momento que un conflicto entre el ego, se complicó. Ejemplo, los juicios de alimentos. ¿Sí? Los juicios de alimentos es el mejor ejemplo de un conflicto. Y al final termina tan mal esas demandas que el papá no quiere ver a los hijos, la mamá no quiere que el papá los vea, y se arma unos conflictos impresionantes, y luego el mejor abogado y el otro abogado. ¿Saben quién siempre gana en esos temas? Los abogados. Nunca pierden. Nunca, jamás. Porque si así pierda uno de los dos, el abogado cobra. Entonces a muchos abogados les interesa que se acreciente el conflicto y va desarrollando los egos. Ah, pero no vamos a dejarlo. Esto no, si él presentó un escrito, yo presento otro. Si él presentó una prueba, yo presento otra. Y así. Y demandemos y contrademandemos y apelemos y sigamos. Quiere hacerle telenovela de por vida. Entonces, no. ¿Sí? Lo primero que ustedes tienen que hacer, miren, es eliminar las barreras al diálogo y a la construcción de consenso. Bajen el ego y escuchen y piensen más. Recuerden. ¿Sí? Entonces, miren, hay actitudes, como les decía, frente al conflicto. Ustedes van a ver que hay muchas formas de solución. Algunos quieren superarlo, otros quieren tomar ventaja del conflicto. Decir, mi primo es el policía, pues, mi primo es el alcalde, mi primo es tal. Vamos a ver cómo te saco ventaja. ¿Sí? El otro se evade. ¿Sabes qué? Yo no quiero pelear contigo, di nomás lo que vos piensas, lo que me vale, hasta luego y me voy. Es peor, representa más ira en otra persona. O la acomodación. Esto pasa a veces en la oficina. Dos mujeres a veces o dos varones no pueden ni verse, pero socialmente se saludan, hola amiguita, que no sé qué, que no sé cómo, y al final está, pero que se dan bala. La arrogancia. Reconoce la existencia sin darle una respuesta de cada, esa persona para mí no vale, que siga nomás. Eso es arrogante. Y eso genera en la otra persona más ira, más furia, más venganza. Desarrolla el ego. Y la agresividad. Ustedes saben que es lo peor de un conflicto. A golpes caer a alguien. Y recuerden, ustedes, eso recuerden siempre. Tercera máxima. La persona que está con uniforme en un conflicto siempre tiene las de perder. ¿Sí? Las condiciones para que se den los conflictos, leyes ambiguas, conflictos de intereses, barreras de comunicación, miren, dependencias, diferenciación en la organización, asociación de las partes, necesidad de consenso, regulaciones de comportamientos, conflictos previos no resueltos. Cualquiera de esas cosas. Esto pasa a veces en las relaciones de pareja, donde hay desavenencias y la mujer aguanta, o el hombre aguanta. Por alguna situación, ¡pum!, estalló la bomba. La otra persona dice, oye, pero fue una cosita nomás. No, es que ya había unos conflictos previos no resueltos. Entonces, eso causa problemas. ¿Cuál es la dinámica? Es más fácil para que ustedes sepan. Aparece la situación conflictiva. Se chocaron, se insultaron, se hablaron. Se le fue llevando a la hija y no habló, y él tiene una bronca con los suegros. O la hija se fue de farra con el novio, no avisó en la familia. O simplemente se pegaron alcohol y la chica llegó, pero sin poder ni pararse, sin saber cómo se llamaba. Cualquier cosa de conflicto. Luego, obviamente, viene una toma de conciencia de la situación conflictiva. Ahí es cuando viene nuestra capacidad de pensamiento. Porque en esa toma de conciencia, yo paso al siguiente paso, la conducta conflictiva. O sigo la guerra, o fumo la pipa a la paz. O busco soluciones. Depende de ustedes. Si hay mucho ego, la guerra es el camino ideal. Si hay más inteligencia, buscar opciones es el camino ideal. Y al final, resolución del conflicto de cualquier forma. ¿Sí? Entonces, esos elementos son importantes para que ustedes sepan qué hacer. Y hay varios procedimientos para la resolución de conflictos. Tenemos que detectar el problema, la naturaleza, diagnosticar las causas para su falta de resolución. Lo que les decía, formular escenarios para llegar a un acuerdo y actuar.
Recuerden que lo importante en un conflicto es actuar con inteligencia. ¿Sí? Esa es la clave. Porque mientras ustedes actúen con inteligencia, las respuestas serán mejores. Hay muchas estrategias de resolución de conflictos. ¿Sí? Pero, ¿qué es la resolución? Busca la satisfacción de las necesidades y las aspiraciones de ambas, de todas las partes, a través de un proceso de negociación. ¿Se han escuchado hablar de negociación? Quiere decir acordar. Puede ser elegida la relación entre las partes del conflicto, si es buena, valorada por ambas o todas, no coloca barreras en medio. Punto 1. Vamos, volvamos acá a nuestra línea de tiempo y obviamente vamos a generar algunos elementos que es importante que nosotros podamos apreciar. Muy bien. Quiero escucharles a ustedes qué harían si tuvieran un conflicto. A ver, ¿cómo pensarían solucionarlo? ¿Quién me quiere decir? Verán que estamos como 70 ahorita, así que yo espero 70 manos levantadas, desesperados ahí por hablar, ¿no es cierto? A ver, Un conflicto, ¿no? Sí, un conflicto. A ver, ¿cómo ustedes piensan? Un conflicto. Sí, Darwin, a ver, cuéntame. Sí, Darwin. Yo digo, bueno, normalmente, como usted dice, ya con los consejos que nos ha dado, establecer esos 5 minutos o 5 segundos, como sea, 5 segundos. para pensar con cabeza fría. Ya, para pensar con cabeza fría. Y creo que en el trabajo que vamos a estar, creo que normalmente no vamos a tropezar con muchos conflictos. Entonces creo que es un sano consejo que deberíamos acudir, ya que nos va a pasar y creo que nos salvaría de cualquier situación o percance que vayamos a tener. Sí, y háganme acuerdo mañana, por favor, y te pido a ti, Darwin, que me ayudes en eso. Mañana háganme acuerdo de hablar de los públicos, de sus públicos. No está en la malla, pero eso es importante, para que ustedes sepan, nos caractericemos y sepamos cómo actuar. Darling, por favor, te escuchamos y luego vamos con Jefferson. Buenas noches, ingeniero. Primeramente, hay que saber sobrellevar un conflicto, sobre todo para llevar un diálogo con las personas para así poder, para no llegar a problemas mayores, ¿no? Y pensar, así como usted dice, para pensar con cabeza fría y hacer mejor las cosas. Muy bien, gracias, perfecto. Jefferson, te escuchamos. Bueno, de mi parte, en un conflicto yo estimo que siempre hay, así no tenga la razón en este caso el infractor, hay que hacerle de asimilar lo que él quiere escuchar. En este caso, hay que hacerle entender, como usted lo puede tratar como señor o por su nombre. Mire, en este caso, Carlos, usted interfirió en esto, usted se pasó un rojo, usted tiene su licencia caducada. Pero no, él va a salir él va a salir eufórico. Usted tiene que ahí dejarlo que sea eufórico. Usted no pierda la calma y controlarlo. Mire, usted hace esto, cambia su licencia, no tiene problemas, tome en cuenta su tiempo para salir a su trabajo y no hay inconvenientes, no hay conflictos. Hacerle entender. Siempre y cuando nosotros tenemos que tener una distancia, respirar, tener nuestra cara, como se dice, de una manera correcta para no demostrar que ni lo estamos odiando, ni tampoco le estamos siendo su enemigo, porque en este caso el infractor siempre nos verá como un enemigo. Eso sería lo importante en un conflicto, llevar las cosas a paz. Muy bien, pero aquí quiero hacer un paréntesis y me parece bien porque quiero coger esa reflexión que tú hiciste y darle continuidad con lo que acabé de decirles. ¿Cómo ustedes quieren verse en el término de poder? Y vería mi consejo como poder de experto. Por ejemplo, cuando yo cometo alguna infracción y el vigilante me dice, mire señor, tenga la bondad, bájese del auto, preséntame los papeles o presente los papeles y dice, mire, lo que usted acaba de hacer, se pasó el alto y eso, de acuerdo a la ley de tránsito, que dice que no pasarse el alto, involucra tantos puntos y tanto de multa. O sea, me dio una cátedra ahí legal. Yo, ilustre desconocido, que no soy abogado, ¿cómo les refuto? ¿Sí me logro explicar? Eso se llama poder de experto. Entonces yo lo que pienso, digo, él sí sabe. ¿Sí me logro explicar? Entonces es importante que ustedes, a su alocución que hagan, a sus primeros 5 segundos, donde las personas le van a ver a ustedes con odio, con rencor o con aprecio o con empatía,
o con respeto, ustedes saludan, se presentan o saludan, piden los documentos y luego explican judicialmente lo que pasó. ¿Sí me explico? Jurídicamente. Entonces, ustedes tienen que saber la ley de tránsito al revés y al derecho, las normativas y demás, para poder explicar. Entonces, ese poder de experto es el que les va a hacer a ustedes ganar respeto. Muchísimas gracias, Audrey, por la alocución. No sé si hay alguien más, por favor, que quiera intervenir, porque para mí es importante estos espacios, ya que a ustedes y a mí especialmente me permite saber si están vivos, respiran y entendieron algo de lo que pudimos conversar. A ver, ¿alguien más? ¿Sí? Sí, le entendimos. Gracias. Bueno, volvamos acá. Mañana les voy a tener algunos casos, pero quiero contarles uno y quiero que ustedes vayan pensando en ese caso. ¿Sí? Aquí en Quito se dio el ingreso del trole hace muchísimos años. Yo manejé todo el proceso de comunicación de eso. Pero claro, el tema era que el trole tenía que pasar por ciertas vías donde estaban ocupadas por los buses. Y los dueños de los buses no estaban dispuestos a salir. ¿No es cierto? ¿Qué involucra eso? Que ellos bajan su nivel de ingreso, porque las mejores calles son las que tienen mayor cantidad o mayor afluencia de personas, donde hay más negocios, donde hay más servicios públicos, la gente acude allá, tiene que movilizarse, entonces el transporte que vaya por esas rutas obviamente tiene mejores beneficios o mejores ingresos que el que va por otros sectores que no son tan transitados. Cuando ingresó el trole, tuvieron que salir los buses y se generó un conflicto súper fuerte, tanto que desembocó en un paro, que apoyados por los taxis se armaron un paro impresionante. Fue uno de los momentos de conflicto más fuertes que desembocó en una crisis. Yo lo que quiero que piensen para mañana es, si ustedes hubiesen estado involucrados en ese tema, porque algún momento les va a pasar en las ciudades que ustedes estén. Si no tienen servicios públicos de transporte como trole, metrovía o el tranvía en Cuenca, va a haber algunos sistemas de transporte público municipal. ¿Qué hacemos de ese momento? Es que recibimos órdenes y sabe que de acuerdo a mi comandante, de aquí no pasa ni el viento. Yo les decía, miren, hasta qué punto es estratégico e importante ese cegués, que le llamo yo, de las órdenes. No digo que no las sigan, por favor. Importante es ser inteligente y saber cumplirlas cómo. Les voy a poner un caso. También en este curso tuve a los agentes de control metropolitano. Es decir, a las personas que corretean a los comerciantes por la vía libre por la vía pública y se llevan las cosas. Y claro, ellos me decían, miren, el problema para nosotros más fuerte es que nos filman jaloneando a veces con los vendedores informales sus cosas, pero a nosotros nos piden que debemos incautar. ¿Qué hacer? Entonces yo les decía, miren, ustedes deben trabajar en una línea absolutamente técnica. ¿Y cuál es la línea técnica para ustedes? El factor sorpresa. Pasado el factor sorpresa, ni se les ocurra hacer porque ese rato les filman y ustedes quedan arrastrados. Hay muchos que están sindicados por eso, por robo. Es decir, si hace del operativo y ellos usan el factor sorpresa para poder retirar los productos de la calle, pero ya pasado ese factor sorpresa, el comerciante, el vendedor, que también es un ser humano, es un padre de familia y no tiene trabajo y tiene que vivir como sea. El problema es que muchos se aprovechan de estos comerciantes, ¿sí? Y hacen modus vivendi, venden los puestos en la calle, a veces hasta con contubernio de los mismos funcionarios municipales. Pasado eso, y ustedes ven a un vigilante de tránsito jaloneando el canasto de alguien y la vendedora ahí arrastrando, etcétera, y ellos empujando, ¿qué se nota? Grosería, violencia. Y ellos están perdidos. ¿Sí me logro explicar? Porque quien tiene que responder judicialmente a eso no es el municipio, es ese agente de control. Entonces yo les decía, piensen en esa situación. Técnicamente pueden actuar, pero el momento que ya pasó lo técnico y viene lo comunicacional, por favor cuídense, porque ustedes serán lapidados o latigados. Entonces ese tipo de elementos son valiosos, son importantes, irlas conociendo. Entonces, mañana, yo espero asimismo, mañana, bueno, no sé cuándo será la otra clase, les cuento que era para el próximo viernes, pero lamentablemente yo tengo un viaje
por temas laborales y voy a estar el viernes entre el Puyo y Cuenca. Y ya he averiguado con algunos salvomacas, hay señal, pero lo demás no hay buena señal. Yo lo que más odio es quedar mal con mis estudiantes. Jamás, jamás lo he hecho. Tengo cerca de 20 años de actividad docente en universidades, institutos, etcétera, etcétera, y jamás me gusta quedar mal, porque soy empático con ustedes. Yo no quisiera que vaya. Entonces, lo que yo quisiera más bien es que ustedes sepan, yo hoy le he dejado un mensaje a María José para reprogramar la clase del próximo viernes, hacerla o el domingo, o el lunes, o el martes, que yo tengo buena señal y que no tengo ningún problema. Entonces, por si acaso les cuento esta situación, porque a mí me parece importante el respeto con mis estudiantes, ¿sí? Y si yo no voy a tener las condiciones adecuadas, no se puede dar, ¿sí? Hay que ser empáticos y obviamente lo importante es hacer equipo. Esto es un ejercicio de amistad. La docencia para mí es un ejercicio de amistad. Yo tengo muchísimos amigos de mis ex estudiantes. De hecho, hoy trabajo con muchos de ellos, algunos con sus empresas, yo con mi marca, y trabajamos y hacemos equipo. Entonces, eso es lo importante. ¿De acuerdo? El respeto. Comunicarnos. Bueno, está por finalizar la clase. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud de alguien de ustedes que tenga, por favor. ¿Alguna duda? Ingeniero del... Giovanni. Giovanni Giler. Ingeniero, sí, yo tengo una duda. Es que en su plataforma hay un deber subido que dice que hay que presentarlo hasta el 25 y creo que eso es sobre el del AVE que pasó en Quito, creo, no sé. Ya, tiene razón en esa parte. Ahí, que cómo actuaríamos en la situación y todo eso. Verán, les voy a poner unos 2 casos más a nivel nacional para que tengan opción de escoger. ¿Sí? Punto 1. Punto 2. Yo quisiera aprovechar estos minutitos para que me cuenten, ¿ustedes saben hacer grupos? ¿Les hacen trabajos en grupos? ¿De cuántos? Por el momento no, ingeniero. Por el momento no hemos hecho trabajo de grupo aún. Ya, son individuales en todos los trabajos. Perfecto. Sí. Entonces, lo que voy a trabajar es, voy a retrabajar ese proceso, ¿sí? Espero hacerlo entre hoy y mañana, para que ustedes lo puedan ver. Les voy a dar más opciones, porque ¿qué pasa si muchos de ustedes no conocen o no vieron el tema de la gasca? Más bien quiero darles a un tema de costa, otro de sierra y otro de oriente. Y los que investigamos, tuvimos conocimiento sobre disculpe, del término que pasó el deslave de la casga, hicimos. Lo pueden hacer, sin problema. Sin problema. ¿De acuerdo? Sí, porque la primera pregunta más era de criterio personal. De ahí la que nos habla la cuarta pregunta nos dice de los medios de comunicación, o sea, cómo nosotros nos expresaríamos como agentes de tránsito. Eso es lo que más o menos yo entendí. Así es. Bajo su rol. ¿Sí? Exacto. Y de ahí igual la señora nos dice que abordamos la comunicación, cómo la manejaríamos en ese, podemos decir, en ese estado de crisis que Sí, tuvo todo la eso, casca. compañeros, es a raíz de lo que vayamos explicando en clase. Todavía no se estresen por el tema, lo que si ustedes quieren es por favor investiguen, porque en medios hay todo lo de la casca. Ustedes van a encontrar en sociales, en medios. Entonces el trabajo que tenemos con usted es grupal, ¿verdad? No, me dicen que no han hecho, entonces ahora no sé si ustedes quieren hacer grupal. A mí me encanta Claro, que pues sean sí, grupos de 2. pide grupal, sí. Un grupo de 2 ingenieros. Ya, de 2, sí. Ingeniero, sí, queda. Pero los grupos ingenieros, disculpen la pregunta, entonces si quedamos grupal, ¿los grupos quedarían por afinidad o ustedes no ustedes entre amiguis se ponen de acuerdo entonces. y se hace. ¿Sí? Amiguis. Entre ustedes se ponen de acuerdo, por favor, y se hace, porque si yo pongo ponte pila. Yo odiaba esos temas en universidad cuando decían, tienes que hacer el trabajo con tal. Y a veces justo me tocaba con los que no me llevaba, entonces no. Esto es aquí, con los que ustedes conozcan, hay afinidad, hagamos el trabajo juntos y listo, y eso me subo. ¿De acuerdo? Ya les voy a poner unos 2 casos más. ¿Alguien más, por favor? Ingeniero, una pregunta. Con gusto. ¿Los grupos se quedarían de 2 o de 3, ingeniero? De 2, máximo 3 podrían ser. Hagámoslo de 3, por ingeniero. O si alguien quiere hacerlo individual, todo el respeto del mundo. Absoluto. Mi clase siempre será el tema de respeto. De 1, de 2 o de 3. Por favor, disculpa. Mayerly. Mi pregunta es que ya al momento que hacemos el trabajo grupal, ¿cada quien también tiene que enviarle el correo o solo uno se encarga de enviarle el correo?
Yo preferiría o sea, hay que subirla a la plataforma. ¿Sí? Recuerden, suba cada uno el trabajo. Suban nomás, no importa que suban los 3, pero en la plataforma tiene que haberse registrado los trabajos de todos. Buenas noches, ingeniero. Una pregunta. Ok, listo. Sí, César. Ahí, ese es el trabajo que nos están mandando ahorita, es el que vale 60%, ¿verdad? No, 40% vale ese trabajo, el examen vale 60%. Son 20 preguntas de verdadero o falso o de opción múltiple que ustedes tienen que revisar. Eso en la cuarta clase haremos un ejercicio sobre lo que iría en el examen. Les daré explicaciones y demás, y con algunos de los temas que están incluidos en el examen, porque a mí lo que me interesa es que aprendan, no que se caigan en los exámenes. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, quiero enviarles un fuerte abrazo. Les vuelvo a repetir que me excusen por el día viernes. Ya como María José nos comunicaremos con ustedes, que estaba prevista la clase para el viernes, pero no voy a tener buena señal y eso me va a complicar. Yo no quiero quedar mal con ustedes, en absoluto. Nunca he quedado mal con ningún grupo, más aún porque ustedes tienen que organizar, dejar de lado sus actividades, sus deberes, sus trabajos por estar ahí y que no asome el profesor. Yo odiaba esas cosas y jamás lo he hecho. Entonces, ya les aviso con 48 horas de anticipación de que vamos a reprogramar la segunda clase, ¿de acuerdo? Les envío un abrazo, por favor, revisen lo que está subido en la plataforma, ¿sí? Revisen, por favor, lo que está subido en la plataforma, léanlo, revísenlo, todo eso lo vamos a ir complementando en las clases en las horas que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, les envío un abrazo, cuídense mucho, por favor, y seguimos en contacto. Igualmente, ingeniero. Gracias, ingeniero. Una buena noche. Ingeniero, buenas noches. Gracias, buenas noches, ingeniero. Gracias. Buenas noches. Luego, cuídense. Que pasen Ingeniero, buenas buenas noches. noches.